Escenario Nancy Bacelo. Bueno, buenas noches. A ver, apreté a ver si anda. Perfecto, estamos armados. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir en esta noche tan cálida. Acá estamos con Luis Fernando Iglesias, Fernando Peláez y Beto Ponce, que va a estar a cargo de la música. Y bueno, vamos a hablar de estos libros que ya salieron publicados, pero nunca está de más revisitarlos. Así les recordamos a ustedes que están ahí para comprarse, para ser comprados en el stand de Estuario Yum, ¿verdad? Normalmente le pregunto a los autores sobre la génesis del libro, pero antes, como tienen mucho para decir estos dos autores, porque son del tipo erudito ambos, entonces vamos a hacer un poquito de memoria y ver qué significaba cada grupo para cada uno. Así que le vamos a preguntar, puede empezar cualquiera de los dos diciéndonos qué era Días de Blues o qué era Siglo para ustedes. Incluso se pueden cruzar, o sea, pueden decir, porque el otro grupo también le interesa. Bueno, buenas noches, un gusto estar compartiendo esta presentación con todos ustedes. Bueno, creo que vamos a decir cosas muy parecidas, Luis Fernando y yo, porque tenemos la misma edad, así que en el surgimiento de ese movimiento de rock uruguayo de los primeros 70, años 71, 72, 73, y que luego empieza a bajar, ¿no? 74 hasta desaparecer casi por completo en el año 75, teníamos 13 años, 14 años, 15 años y nos hicimos adolescentes fanáticos, estoy hablando por él también, adolescentes fanáticos de esta movida local, que por lo menos yo en muchos casos la hacía totalmente comparable con todo lo que nos gustaba y lo que venía del norte, ¿no? Ahí estaban los discos de Deep Purple, de Led Zeppelin y de tantos otros, y los que se editaban acá, una diferencia abismal de los niveles, de las posibilidades de técnicas de grabación, pero para nosotros eran lo mismo, era una manera de ver el mundo, una manera de ilusionarnos, una manera de ver no solo esa música que nos hacía diferentes a los demás de nuestra generación y particularmente de otras generaciones, sino que nos hacía ver un poco, buscar, nos parecía un camino de encontrar libertad en aquellos momentos tan complicados. Yo fui fanático del Siglo, por supuesto, vi varios recitales, me compré el disco ni bien salió, también de otros grupos de aquel momento como Totem, pero particularmente el caso de Días de Blues fue especial. Fue una propuesta que en su formación más célebre, ¿no? Que es la que grabó y que editó este único disco, el trío integrado por Barral, Bertolone y Graf, duró solamente 10 meses, y en esos 10 meses impactó de una manera muy notable por la forma en que se presentaban en vivo, esa fuerza y fiereza muy pocas veces vista, además de la calidad musical, ¿no? Tocaron muchísimo por muchos lados, y entonces bueno, era como un power trío, era como estar viendo acá unos uruguayos que cantaban en uruguayo, porque introdujeron una nueva forma de escribir letras muy en uruguaya, muy directas, y que bueno, para nosotros era como estar viendo el Jimi Hendrix Experience acá, por ejemplo, hace 48 años. Bueno, en caso particular de Días de Blues, que en realidad, bueno, provenía de Opus Alpha y después tuvo alguna continuación un par de años más con otros integrantes, ese trío fantástico a muchos de los jóvenes de aquel momento nos impactó muchísimo, más allá de, como decía, que también seguíamos a los demás grupos, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo, pero aparte acá veo gente de todas las edades y es un poco, está bueno ver cómo era el escenario a comienzos de los 70. Allá en el año 70 creo que fue, hubo un hecho que cambió mucho para todos. Yo a veces tenía 12 años, que fue cuando llega la película de Woodstock, que fue un cambio mundial, de que la cosa era esa, o sea que se quería hacer algo así. Eso lo dice García Vanegas, Jorge García Vanegas, tecladista de Siglo, que todas las bandas quisieron salir a, bueno, hay que hacer rock y se puede hacer. Y como muy bien dice Fernando, está el tema de el cantar no solo en español, sino demostrar un movimiento con sus características particulares. Yo
todavía abro más el círculo y digo que en el Río de la Plata hubo un movimiento muy importante a partir de eso, que ya venía de la década del 60, en Argentina con Almendra, Los Gatos, Manal, y en Uruguay con otras bandas, que había otra vertiente que eso sí era muy regional, si se quiere, muy original más que regional, que era el candombe beat, desde la época del Quinto y otras bandas que también, como bien dijo él, que después fue Totem, que hacían una música que ya era no solo en español, sino que con una característica, un tinte claro de esta parte del mundo. Y estaban las bandas que salieron a hacer rock, pero que indudablemente terminaban siendo con un gusto local. Quizás estas dos bandas que estamos hablando, tanto Días de Blues como creo también en una banda que me gustaba mucho, yo no la llegué a ver nunca en la formación original, la vi en Gospel, era la ópera rock, cuando yo estaba Armaño tocando el bajo, y realmente verlo en vivo a Días de Blues ahí fue increíble. Y lo que decía es que aún con dos bandas netamente con mucha influencia del blues, con mucha influencia del rock, él muy bien decía, grupos como Deep Purple, grupos como Uriah Heep, grupos como Free, grupos que sonaban mucho acá en Uruguay, Keith Barclay Band, una banda un poco olvidada para lo que son las nuevas generaciones, pero que no hubo banda rockera en Uruguay de aquellos años que no hiciera, por ejemplo, Mestizo, Half-Breed, que era un tema instrumental, y entre otras cosas a veces porque los sonidos de audio eran bastante malos. Entonces, esa cosa que venía, como bien dijo, del norte, pero que toma un sabor local, hizo que para nosotros, que éramos jóvenes, casi niños, muchas veces nos viera un camino y decir, bueno, en una Montevideo con muchos problemas, que ya se avecinaba lo que pasó en el 73, un soplo de libertad y un soplo de música, un soplo de poder usar el pelo largo, si queríamos, algo que no era muy común ni aceptado en esa época, y que, por ejemplo, en mi caso personal, que está contado en el libro, que yo con 14 años y mi hermano Ariel con 12, para ir al primer recital de siglo, de Totem nos lo perdimos, en el Solís, le tuvimos que pedir a nuestra madre, y nuestra madre nos acompañó, porque dijo, nos acompañó y se puso un tapado que tenía todo flores porque era la cosa más hippie que había encontrado en el guardarropa. Y esa aceptación también de los mayores hizo que también Siglo fuera un fenómeno que sobre todo a partir del verano del 73 lo escuchara, rompiera un poco lo que era el ámbito más cerrado del rock. Y yo siempre cuento de que en Punta del Este ese año, en lo que era la heladería Orlero, que tenía una jukebox, una máquina esa de música, y que siempre se escuchaba música o argentina o anglosajona, de 10 canciones que pasaban, Vuela mi galaxia sonaba 3 o 4 veces, que había sido un éxito impresionante en el simple que sale en diciembre del año anterior. Con todo eso, no creo que digo nada nuevo si digo que a nosotros nos marcó, fue la banda de sonidos nuestra, de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, y es entender que acá se podía tocar en muy buen nivel técnico, con muy buena técnica, y aparte de eso, una música que si bien tenía un claro reflejo a lo que se sonaba a nivel mundial, tenía netamente un sabor local que hizo que, bueno, que así lo fui a ver todas las veces que pude al Solís, a los bailes de Lagomar, otra cosa que era en ese momento que era importantísima en ese periodo que muy bien mencionó él, del 71 al 75, eran los bailes, por eso vivían tan bien los músicos. Como principio es eso, por eso quizás somos tan fanáticos de esa música. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra, o mejor dicho la guitarra, a Beto Ponce, que va a tocar una de las canciones que fueron un gran éxito, Días de Blues, ¿no?
problemas de digitación, pero bueno, pobrecito. No, déjense ser un poco. No, excelente como siempre Beto Ponce. Y creo que me permite saltar de todo estos punteos más jazzísticos, ¿no? Un blues jazzístico, ¿no? Por todo, como siempre decía Coltrane, si vos te pones a tocar jazz en serio tenés que saber de blues, ¿no? Por eso tiene un disco entero de blues. Y bueno, y ya, normalmente le pregunto a la gente sobre los autores sobre la génesis del libro, pero a Fernando y a Luis Fernando les voy a preguntar, vamos a empezar con Fernando, ¿cómo fue tomando forma la estructura del libro, ¿no? Porque son dos libros bastante complejos de los que juegan, son distintos, pero no son libros hechos a partir de un plancito, sino que tienen varios elementos que todos al final coadyuvan a dar esa imagen tan compleja que lograron cada uno a su manera, ¿no? Entonces, Fernando, ¿cómo fueron y por favor, contanos de alguna de las investigaciones, por ejemplo, el de la sombra del sol en el barroco y todo eso, si podés, si te acuerdas. Sí, claro. Como comentaba un poco, la trayectoria corta del grupo y el hecho de que había grabado un solo disco, se me ocurrió que valía la pena hacer comenzar el libro haciendo un resumen de lo que habían sido las distintas etapas del rock en Uruguay desde comienzos de la década del 60 hasta llegar a lo que yo llamo el movimiento de rock uruguayo de los primeros 70, ¿no? Así que así comienza un poco el libro, recorriendo esas etapas. Al mismo tiempo, ahí irme echando comentarios de los tres músicos, de Barral, de Graf y de Bertolone, cómo habían vivido ellos esas etapas, ¿no? Bertolone, que es, tocaba así como él en aquel momento, cuando tenía 17 y 18 años, un virtuoso de la guitarra, más joven que Barral y que Graf. Tenía recuerdos de que estaba en la escuela todavía cuando aparecieron los Beatles, entonces ahí vamos echando historias de ellos, hasta que se llega a los tres conforman Opus Alfa, así que también hay un relato un poco de la historia, de la breve historia de Opus Alfa, un grupo muy importante, que seguramente se merezca un libro también en la colección. Yo creo que sí. Y bueno, ¿cómo fue que ellos fueron transformándose y convenciéndose de dejar el proyecto de Opus Alfa para armar un power trio, el primer power trio uruguayo que llegó a grabar y a tener trascendencia? Y ahí entramos esencialmente en el año 1972, donde se cuenta toda la vorágine de ensayos, la forma en que componían, la cantidad de ensayos que hacían, y cómo empiezan a realizar toda esa cantidad, como decía hace un ratito, una cantidad enorme de toques y de recitales. Ellos tocaron muchísimo, era venir a armar y salía todo de primera, algo que tuvo mucho que ver con poder grabar un disco en solo 2 días, con mezcla incluida, en toma 1, ¿no? Este disco que quedó. También, me voy un poquito para atrás, también yo tuve ahí algunos hallazgos de cosas que no conocía en nuevas entrevistas que realicé con los músicos, porque además de haber utilizado toda la que ya tenía para de las Cuevas al Solís y otras cosas que había conocido en los últimos años, realicé nuevas entrevistas con los músicos y me llamó mucho la atención y quedó estampado acá en el libro toda la etapa del flaco Jorge Barral en Argentina entre el año 68 y el año 70, en donde él mama muy de cerca todo el surgimiento del nuevo rock argentino, porque tocó en el Teatro Pairó, se hizo amigo de los músicos de Manal cuando todavía el grupo no era Manal, de Box Day, de muchos otros, Papo, ¿no? Íntimo amigo de Papo, que esto después termina teniendo una conexión, porque en particular cuando Días de Blues va a grabar el disco en los estudios Guión de Buenos Aires, desde ese mismo estudio el flaco Barral llama por teléfono a Alejandro Medina, ex bajista de Manal y en ese momento bajista de La Pesada, para pedirle si no le prestaba el equipo de bajo, y el disco de Días de Blues está grabado con el equipo de bajo de Alejandro Medina. O sea que ahí termina habiendo una conexión, porque muchos me decían, ¿por qué tanto del comienzo de la historia del rock argentino hay una conexión con los Días de Blues? Después me pareció oportuno ahí, ya entrar en lo que fue no solo el análisis del disco, tanto en la parte musical como de las letras y de las motivaciones que tuvieron para componer esos 8 temas y muchos otros. Días de Blues tuvo un repertorio mucho más amplio que no quedó registrado y que algo intentamos recuperar con los músicos en el libro.
sino también algunas características de la grabación. Tuve una ayuda muy grande de Carlos Piris, porque no quedaron registros de los multipistas, y hicimos un análisis bastante grande de qué instrumentos se utilizaron y qué instrumentos se pusieron en cada canal, en la mezcla final, etc. Y bueno, y después Días de Blues tuvo una descollante actuación en el Buenos Aires Rock 3 de 1972, ese festival enorme que se realizaba en Buenos Aires todos los fines de año, y dicho por la misma revista Pelo, fue el grupo más importante del festival. Llegaron, tocaron y mataron, por encima de Papos Blues y de todos los grupos grandes de Argentina de aquel momento. Y bueno, por distintas circunstancias que tuvieron que ver con la inminente edición y publicación de la película Rock hasta que se ponga el sol, como que las crónicas y los detalles sobre ese barro no quedaron registrados de forma escrita, ni siquiera en la revista Pelo. Y bueno, y ahí sí, me metí en una investigación que me divirtió mucho, me llevó un montón de meses, y tuve la ayuda de dos amigos, Marcelo Servinara y Ana May Subiría, desde Buenos Aires, recorriendo las bibliotecas de Buenos Aires para ver, bueno, qué se encontraba de esa época. Y bueno, me dio bastante alegría haber podido llegar a dar bastante información sobre lo que pasó realmente en ese barro, que realmente no está registrado en ningún lado. Eso, bueno, casi llegando al final del libro. Dejo por acá porque si no... Hubo también, al final se pudo terminar a ir a la biblioteca del Congreso, ¿o no llegó a ir? Ahora no recuerdo, pero creo que sí. ¿O lo habías pedido? Sí. O sea que llegó hasta Washington DC la investigación sobre el famoso barro. Porque nos gustan los autores obsesivos a nosotros. Porque los resultados son los resultados que hay, o sea, aparecen tanto. Bueno, y antes de pasar a Luis Fernando, que nos cuente algo, cómo fue su proceso, me gustaría escuchar un poco del siglo, si fuera posible. A ver si pueden, pobre. Muchas gracias, como siempre notable, con sus interpretaciones tan personales de los clásicos que elige, ¿no? Pero siempre fiel a por lo menos a los acordes.
No, pero fiel justamente al ADN de la canción, ¿no? Bueno, le pasamos el micrófono a Luis Fernando para que nos haga una semblanza de su libro, ¿no? ¿Cómo fue que tuvo esa estructura? Bueno, de la vez que nos reunimos en un bar y nos conocimos, y yo te dije que quería hacer este libro, el esquema que yo tenía, siempre cuando uno empieza a escribir un libro de lo que sea, tiene un esquema que después las circunstancias, uno empieza haciendo el libro que desea y termina haciendo el libro que puede. Y yo tenía claro que quería mezclar la historia personal mía, pero más porque fuera personal, porque reflejaba una generación que también está en el libro de Fernando, de cómo había vivido esa música. A mí el trabajo se me allanó bastante porque yo la búsqueda la tenía ya en los libros del Señor, por ejemplo, de la Cueva de Solís, que fueron un poco hoja de ruta del libro, sobre todo el segundo volumen. Pero me pasó que empecé a escribir esa historia y no voy a decir qué página, pero me tranqué y no sabía para bien cómo lo quería tallar. Y yo aparte soy bastante obsesivo, no solo en tratar de dar lo mejor de mí cuando escribo, sino de cumplir los plazos. Yo le había hecho 30 de septiembre a Gustavo y le mandé el libro 30 de septiembre, 23:40. Y el tema fue que no sabía, y ahí tuve la enorme fortuna de primero hacer contacto con Jorge García Vanegas, tecladista de siglo, que me dio todo su apoyo. Él tenía escritas varias anécdotas y varias historias, ahí como que me destrabé. Y al mismo tiempo hice contacto con César Rechac y con Rubén Meloño en España. Y ahí hubo un intercambio increíble de WhatsApps, de historias, de que yo le hacía una pregunta, me la devolvían. A veces me decían, sinceramente, mirá, no me acuerdo. Por ejemplo, hay un tema que cierra al lado 1, que no se acordaban quién lo había hecho, cómo lo habían hecho, ni nadie. Al final, por eso ponían siempre el nombre siglo también en parte de cómo se hacían las canciones. Y hay que luchar era. Y bueno, y después de eso, ahí como que hubo un destranque y empecé a contar esas cosas en paralelo, cómo era la vida en el Uruguay en ese momento y cómo impactaron cosas como los bailes, particularmente a mí que conocí a mi señora una noche que tocó siglo, dejé de ver por muchos años, entonces había un tema personal también ahí. Y cómo era increíble que en un baile de Lagomar, que era el lugar donde yo veraneaba, tocaran 4 grupos de primera línea en la misma noche, y que las discotecas solo eran la interrupción entre que un grupo salía y otro grupo entraba. Imagínense como ahora que fueron a un baile y estuviera la Vera Puerca, No te va a gustar y todo. En su casa, él estaba yendo a España, pero me reuní con él y me contó en detalle un montón de cosas de la interna que llegaban a tocar 6 toques en una noche. Y eso era muy importante para lo que era la banda cuando sonaba. Más allá, que a diferencia del disco de Día de Blues, ellos cuando hacen el long play creo que utilizan 300 horas de grabación, que era un disparate para aquella época. Y ahí, con ese gran apoyo de ellos, como que la historia fue saliendo sola. Y como que después llegamos al disco y canción por canción, yo hablaba con ellos, discutíamos y la volví a escuchar, no sé, en mi casa por cierto tuve un estudio afuera en el fondo, si me hubieran echado la cantidad de veces que escuchaba cada canción para hacer eso. Y el final de esto, y yo quería mencionarlo, es un encuentro increíble que yo tuve en Madrid en octubre de 2019 con Rubén Meloño, con el cantante, que tiene una pizzería allá, y fui, me invitó a hablar sobre el libro, a hablar sobre el siglo. Y habíamos quedado en que cuando llegara a Montevideo, en marzo más o menos, íbamos a hacer un programa de historia de música, un programa lo tengo en las radios oficiales, y como ustedes saben, lamentablemente, Rubén fue el primer uruguayo que falleció por coronavirus. Igual lo hice el programa y fue como que le estuve ahí. Así que bueno, más o menos ese fue el proceso. También, antes de hacerles la última pregunta, quiero que Fernando también cuente un poco de la mala memoria de algunos de los integrantes de Día de Blues. Hay unas cuantas anécdotas, pero comento una. Desde que salió el disco en 1973, en enero de 1973, en la contratapa, cuando están los créditos, en el tema Esto es Nuestro, que el baterista Jorge Graf toca una pianola, en los créditos ahí aparecía también Bertolone, pianola.
cuando yo los entrevisté sobre fines de la década del 90 para los libros de las Cuevas del Solís, ninguno recordaba que Bertonoli hubiese tocado una pianola. Y en ese tema siempre se escucha un bajo, tocado en onda contrabajo, digamos. Y en los créditos no está, bueno, debe haberse ahí un olvido en los créditos, digamos. Entonces en esta oportunidad, que tuve dos reuniones con ellos, el Flaco Barral desde España, y escuchamos atentamente nuevamente cada uno de los temas, después que yo ya los había vuelto a escuchar de una manera diferente, también, como dice Luis, decenas de veces para tratar de sacar compás por compás que estaba pasando. Ahí les digo, bueno, ¿y quién toca el bajo acá? Dice, acá no hay ningún bajo, me dicen los tres. ¿Cómo que no hay ningún bajo acá? Escuchen el bum, 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 ¿no? Campo muerto. No, acá no hay ningún bajo, nadie tocó un bajo. Y bueno, y ahí empezaron, no, ay, ahí sí es cierto, ahí suena algo, eso, puede haber un pedal Hammond que había en el estudio, no sé qué, no sé cuánto, bueno. Y al final el Flaco Barral de España dice, pare, no griten más, sí, ya me di cuenta de lo que dice Fernando, ahí hay un bajo, dice, lo debe haber tocado Bertolone con mi bajo, ecualizado solo los graves, haciendo que fuese un contrabajo, porque tiene una onda de contrabajo, y ellos llegaron a esa especie de deducción lógica que cerraba realmente, y bueno, eso lo pusimos en el libro, pero no se pueden acordar de ninguna manera de qué es lo que pasó en ese estudio de grabación, ¿no? Por momentos tienen otros recuerdos, como decir, ¿cómo se pueden acordar de ese detalle, ¿no? Pero como esas hay unas cuantas. Al final ahí Daniel termina haciéndose esa broma que pongo en el libro y dice, bueno, la verdad que la próxima vez que queramos saber algo sobre Días de Blues le tenemos que preguntar a Fernando. Así es. Bueno, y ya que está hablando Fernando, les hago la última pregunta a ambos y empezamos con la respuesta de Fernando. En el hipotético caso de que quisieras hacer otro librito para la colección, ¿cuál sería, no? Y bueno, ya estamos un poco en eso, lo único que creo que la pandemia y algunas otras cosas nos está retrasando un poquito las entrevistas, pero ya estamos con el grupo Níquel, algunos de los discos del grupo Níquel. Y ¿sobre qué disco están hacia qué disco nos estamos inclinando? Pueblo Chico, Infierno Grande, que es uno de los discos más complejos de la banda, ¿no? Y justo hoy cuando Luis me decía que quería hacer otra reflexión, porque en aquellos momentos el rock todavía, era muy mal visto, estaba re complicado estar, con el pelo largo por la calle, la salida de los recitales, el reconocimiento de todas esas bandas. Todavía, años después siguió pasando lo mismo, obviamente durante la dictadura, o incluso le pasó a la generación post-dictadura, cuando aparecen los traidores, los estómagos, un rechazo muy grande por gran parte del resto de la sociedad. Y sin embargo hoy me estaba pensando de que estos son los dos libros más viejos de la colección hasta el día de hoy, si no me equivoco. Son los dos discos analizados más antiguos, o sea, rock pesado y blues uruguayo son los discos más antiguos analizados por la colección hasta ahora. Y eso también me recordó un espléndido artículo que escribió Coruna Aronian en 1973, cuando en aquel momento decía, el rock ya forma parte de nuestra cultura. Y bueno, me parece que observar este fenómeno, de que hasta ya con 13 libros, tengamos que los dos más antiguos sean de grupos de rock pesado y de blues de nuestro país, marca de que efectivamente nuestra cultura hace mucho tiempo que está influenciada de muchas maneras por el rock en su sentido más amplio, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Y ahora Luis Fernando. Yo ya sé, pero dice al de él también, pero me hago como que no. Antes de eso, dos cositas breves. Primero, que la canción que no se acordan, Piensa y Lucha, no me acordaba el nombre. Nadie sabe quién la hizo, ¿no? Nadie se acuerda, piensan que la armaron en el estudio y tienen esa idea. Entonces, como dice, sí, de Ferrux, piensa que lo hicieron ahí, que como me dijo mi amigo Pichu Villa, el baterista de Maldonado, cuando lo escuché por primera vez, baterista de Níquel también en una época, Javier Villanustre, el Pichu me decía, cuando lo escuché por primera vez, mucho menos que nosotros, pero por recomendación dije, se puede hacer un solo de batería en un disco. Y ahí fue que siguió, por supuesto,
absolutamente embelesado con lo que era Gonzalo Farrugia como baterista, ¿no? Que lamentablemente es el gran ausente en este libro. Y reitero lo que dijo Ali, estoy de acuerdo. Lo del rock post dictadura es, y me gusta admitir a que sea níquel porque particularmente Jorge Nasser fue una persona que no quiso olvidar nada de esto y que hizo como una especie de unión entre lo que fue el rock predictadura y el rock que vino después, porque hubo como un quiebre de que mucha gente no se acordaba. Me lo dijo Taber Rivero también en el libro, como que había gente que todo eso no lo negaba, no lo recordaba. Y bueno, y en cuanto al proyecto, es de otra época, es un hermoso fracaso en su momento, pero que para mí es de los discos más importantes del rock, voy a decir del rock porque ese fue uno de los problemas que tuvo Uruguayo, que es el disco de Baldío, la última banda que integró Fernando Cabrera antes de seguir con su carrera solista, y que fue un disco con muchos problemas, así como los músicos de aquella época tenían los bailes, no tuvo posibilidad de hacer muchos toques, y así se naufragó una banda que uno lo escucha de más de 30, casi 40 años que salió ese disco, y es como si fuera un disco hecho la semana pasada. Así que bueno, esperemos poder para un proyecto de 2021 encargar ese libro. Todavía no te doy fecha, así que... Iba a decir algo, Fernando. No, estamos terminando. Sí. No, yo quiero agradecer enormemente, primero a Gustavo, por la brillante idea que tuviste de esta colección, y no porque estemos nosotros, porque ya haya tenido la oportunidad de participar. Antes de que me reuniera con Gustavo y que supiera que iba a poder participar en esta colección, ya me había hecho fanático de la serie. Primero fue una brillante idea, después felicitarte a vos, a Martín y a la editorial por digamos, llevar todo el proyecto adelante, jugársela y continuarlo hasta el día de hoy. Esperemos que sí, obviamente va a seguir. Así que en primer lugar felicitarlos y agradecerles a ustedes, agradecerle a toda la gente que colaboró, a toda la gente que entrevisté, a Tabaré Rivero y al Maca, que participaron en la primera presentación de Días de Blues, que fueron dos testigos presenciales de Días de Blues. Luego a Daniel Machín y a Dani López, que ellos no habían visto Días de Blues y que dieron otra visión completamente diferente en la segunda presentación. Bueno, a un montón de entrevistados, y bueno, particularmente a Barral, Bertolone y Graf, por el apoyo, por la colaboración, por la buena onda y por haber hecho Días de Blues y ese gran disco, y también el mismo agradecimiento para mis queridos amigos de Siglo por todo lo que nos dieron. Muchas gracias, Fernando. Lo mismo, te felicito, pero felicito a Martín, lo he dicho el primer día. Creo que es una colección, más allá de la riqueza y la variedad necesaria para mantener la memoria. Yo estoy peleando hace tiempo desde mi programa de radio también por mantener esa memoria, una memoria cultural, musical que tiene Uruguay y que no existía, por más de los trabajos y los esfuerzos que había hecho Fernando y otros autores haciendo trabajos, pero no había un esfuerzo orgánico, un esfuerzo sistematizado por cubrir cosas que van desde la música tropical hasta el rock de dictadura, el rock post dictadura, hasta lo que sea, pero con esa idea de la independencia total que tenemos los autores para escribir sobre el mismo, y de mantener un nivel que, si ustedes leen, por más de la variación de un libro al otro, se mantiene dentro de la colección Disco de Estuario, lo cual Martín suele suceder y suele hacer en su editorial. Así que bueno, agradecimiento a eso, y por supuesto a todos ustedes que están acá. Bueno, ya que estamos en tren de agradecimiento, yo quiero, me pongo un poco colorado por las cosas que dijeron de la colección, pero yo creo que justamente si es tan buena es por los autores que tenemos, ¿verdad? Y en ese sentido creo que va a continuar, no solo porque los buenos van a seguir repitiendo, bueno, va a ser algún libro más, sino que también cada persona, cada autor que vamos incorporando tiene una voz diferente, y que se los contacta por la voz, o por su conocimiento, o por su fanatismo, o por su pasión, o por todas las anteriores, ¿no? Entonces, eso garantiza, yo siempre digo, y es algo que, si yo le digo a una persona que sabe de un tema o que tiene pasión sobre un tema, no debe haber arte que los seres humanos quieran compartir con más pasión que la música, ¿no? ¿Cuántas veces uno le hacía un cassette o un CD, ¿no? Ahora le hacen playlists, ¿verdad? A la gente quería, mira la playlist que te dice, y siempre uno quiere, mira, escucha, o como decíamos, escucha qué tema, ¿no? Es la cosa. Entonces, es bastante
es una apuesta bastante segura si uno elige las personas adecuadas, que va a tener casi con certeza un producto que va a reflejar que esa persona dio lo mejor de sí. Y si estos autores dan lo mejor de sí, seguro que va a ser un producto excelente. Y yo sé que a Martín no le gusta, pero hay que agradecerle a Martín, porque esto es una quijotada, porque esto, antes de que Martín dijera que sí, fue casi inmediatamente, se lo planteé y casi me dijo, bueno, convenceme, le escribí una cosita y lo convencí. Entonces, digamos, esto hacía más de 10 años que un periodista argentino muy importante y yo estábamos en Argentina buscando a alguien que lo hiciera y no habíamos pensado en Uruguay, por supuesto. Y bueno, y Martín dijo que sí, bueno, muchísimas gracias a los autores, a los músicos que hicieron esto posible y a Martín, que sin él no habría esta colección. Y quiero agradecer al final a Beto, que cada vez que toca se me descalabra. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por venir, Chao.